a tu casa, pueblo mío, y pon cerrojo a tus puertas. Escóndete por un breve tiempo hasta que haya pasado el enojo del Señor. Esto está en Isaías 26:20. ¿Por qué comienzo con este lindo versículo? Es porque estamos en esta situación. ¿Sí? Todo lo que estamos viviendo es producto de nuestra rebelión. Y yo quiero invitar a todo el mundo, no importa la fe que profese, pero es la misma fe. Sí, yo respeto mucho sus creencias, pero lo que sí les pido es que por lo menos una media hora al día nos pongamos en oración, doblemos rodillas y pidamos a Dios que tenga misericordia de nosotros, que nos perdone nuestros pecados, nuestra rebeldía, y que pronto pase esta pandemia que estamos pasando mundialmente. El día de hoy quiero enseñarles a tejer un lindo cuello con capucha y es tejido a 2 agujas. Es súper calientito para las noches de frío. Yo sé que les va a gustar. Vamos a hacer con 3 colores. Tengo color azul, color vino, aunque parece rojo por la cámara, pero es color vino. De todas maneras, el color lo eligen ustedes. Este es un color beige. Las 3 lanas son lana jazmín. Ustedes procuren utilizar una lana que sea de un grosor medio, ¿sí? Que no sea ni muy gruesa, pero tampoco tan delgadita para que nos quede bonito. Voy a tejer con un par de agujas circulares de número 5. Tengo tijeras. Ustedes, como les digo, empiecen con el color que hayan elegido, ¿sí? Como ustedes quieran hacerlo. Vamos a montar la cantidad de puntos suficientes que nos den la medida de circunferencia de su cabeza. En mi caso, la medida mía es de 57 centímetros, pero como yo tejo un poco flojito, la voy a hacer de 56. ¿Sí? Siempre el tejido tiende a estirarse. Para que no se haga jetón, entonces les sugiero que de la medida del contorno de su cabecita, ustedes le menoren 1 centímetro al momento de montar los puntos. Entonces, yo voy a montar la cantidad de puntos que necesito para completar 56 centímetros. Y lo voy a hacer así. Ya les he indicado cómo se montan los puntos cada vez que tejo una prenda a 2 agujas. Pero siempre me gusta repetir porque cada trabajo es diferente. Así que voy a pasar la aguja por aquí, debajo del huequito del primer punto, ¿sí? Monto una lazada, saco por aquí y monto a la aguja. Lazada, saco y monto a la aguja. Lazada, saco y monto en la aguja. Lazada, saco por debajo de la pancita del punto y monto a la aguja. Lazada, saco y monto. Lazada, saco por debajo y monto a la aguja. Es bien facilito y es más práctico porque así no desperdicio tanto hilo al momento de montar los puntos. Entonces vamos, lazada, saco por la pancita y le monto a la aguja. Así, hasta que complete, en mi caso, 56 centímetros de puntos. Ya están listos mis 56 centímetros de puntos. ¿Sí? Me han salido 86 puntos. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Pongan atención que no es difícil. Vamos a colocar los puntos en su puesto, porque para medir, ustedes siempre tienen que bajar los puntos al cauchito, para que les salga la medida exacta, ¿sí? Ahora que ya está en el puesto, vamos a comenzar haciendo un resorte como le conozco yo, o elástico como muchas lo conocen. Y va a ser de esta manera. Vamos a tejer el primer punto en la primera vuelta. A partir de la segunda, el primer punto no se teje. Entonces voy a hacer la primera vuelta 2 derechos, 2 revés.
2 derechos, 2 revés, 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, 2 revés, y así vamos a terminar toda esta vuelta. He terminado mi primera vuelta. Ahora voy a la siguiente. Una aclaración, amigas, siempre monten la cantidad de puntos pares, ¿sí? Para que les quede bien en el modelo que les voy a indicar, ¿sí? Vamos a hacer la segunda vuelta y donde estaba al revés, vamos a tejer revés, y donde estaba derecho, vamos a tejer derecho. El primer punto, ya les dije, no lo vamos a tejer, y sigo. Revés y derecho. Revés, derecho. Revés, derecho. Revés, derecho. Y así hasta que terminemos esta vuelta. Una vez terminada la vuelta, voy a la siguiente y hago lo mismo, ¿sí? Acá me tocaría empezar con derechos porque terminé con revés. Y donde está derecho hay que tejer derecho, y donde toca revés, asimismo el revés. Así. Aquí está 1, 2 derechos, 1 y 2 revés. 1, 2 derechos, 1, 2 revés. Derecho, revés. Así. Es muy fácil, amigas. Derecho, derecho y revés. Ahora, voy a hacer la cantidad de 6 centímetros de resorte o elástico, ¿sí? Entonces van a seguir tejiendo igual, 2 derechos y 2 revés hasta completar 6 centímetros. Yo en mi blog les voy a dejar las medidas para que ustedes puedan guiarse, ¿sí? Ya que el alto de la cabeza de una mujer por lo general tiene entre 22 y 23 centímetros, ¿sí? Pero como yo quiero que quede igual los tantos de lana que voy a poner de cada color, entonces le voy a aumentar así mismo aquí en la gorra 1 centímetro más, de manera que vamos a hacer 6 centímetros de resorte, 6 centímetros en el mismo color de la siguiente puntada que les voy a mostrar, 6 centímetros del siguiente y 6 del otro color, ¿sí? Pero para no confundirles, ya vamos a ir siguiendo el paso de este gorrito. Entonces, tejamos, amigas, 6 centímetros de este elástico, tejiendo 2 derechos, 2 revés, y en la siguiente fila como ya hicimos, donde está derecho, tejer derecho, y donde está revés, revés. Bien, mis queridas amigas, ya tengo 6 centímetros de resorte o elástico. Yo le conozco como resorte, pero como no todas le conocen del mismo nombre, entonces es un elástico. Aquí está 6 centímetros y vamos a hacer 6 centímetros de la siguiente forma, con el mismo color. Vamos a tejer aquí 2 revés. Comienzo sin tejer y justo me tocó revés. Ahora vamos a hacer 10
derechos. 9 y 10. Luego 2 revés. Luego 10 derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Luego 2 revés. Luego 10 derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y así vamos a terminar esta vuelta. ¿Sí? Con 2 revés y 10 derechos. Ya he terminado esta vuelta. Ahora, la siguiente, donde está revés, obviamente voy a tejer revés, y donde está derecho, derecho. Por lo tanto, como terminé con 2 revés, voy a comenzar con 2 derechos. Así. Y luego 10 revés. Aquí está, 2 derechos. Y me toca 10 revés. Así. Yo les dije que este gorro es súper facilito y así es, amigas. Y más que todo, esto también es un apoyo para quienes desean aprender a tejer en 2 agujas y le tienen miedo porque dicen que es difícil, especialmente tejer con agujas circulares. No es difícil, amigas, es súper fácil toda vez que ustedes se ponen las pilas, ¿sí? Entonces aquí está revés y nos toca 2 derechos, ¿sí? Y luego 10 revés. Me está sonando el celular, el WhatsApp, porque obviamente estamos en grupo con los padres de familia y de 2 cursos. Así que ya le voy a bajar el volumen para que no interrumpa. Listo, es que estamos en comunicación con los papitos para que los chicos obviamente no tomen como que son vacaciones esta cuarentena. Entonces nos pasan los deberes y todo, pero me han llenado tanto la memoria que se me desubicó mi teléfono. Ya pude vaciar algunos archivos que encontré. De hace fu, como decimos acá. Y bueno, liberé espacio en mi teléfono y ahorita ya está bien. Ya no me está dando problema. Pero si no estamos comunicados, no podemos vigilar que nuestros chicos hagan los deberes, aunque yo dando gracias a Dios, mis muchachos no necesito ni decirles porque ya ellos mismos hacen lo que tienen que hacer y me apoyan en casa también. Es la parte buena de esta cuarentena. Aquí está, mis amigas, nos toca 2 derechos y luego 10 revés. Así terminamos esta vuelta. Y en la vuelta que sigue, obviamente como nos toca, sería 2 derechos y 10 revés, que estamos haciendo ahorita en esta vuelta. Así, amigas. ¿Sí? Y aquí está, termino con 2 derechos, ¿sí? Y ustedes van a seguir el curso de este diseño hasta tener 6 centímetros. Bien, amigas, ya he terminado de tejer en punto jersey con 2 revés, ¿sí? Ahora,
Como las matemáticas son exactas y no me van a dejar mentir, tengo 12 centímetros, 6 de un punto y 6 del otro. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a dejar la cantidad de lana suficiente para poder unir esta parte, porque obviamente van a ser 3 colores y debo unir con el color que corresponde, si no quedaría feo. Entonces dejemos un poco para el momento de nuestra unión. Voy a poner en el medio el color clarito, ¿sí? Porque queda mejor, ¿sí? Poner un color fuerte en un extremo y en el otro, y en el medio un color clarito, ¿sí? Queda mucho mejor. Pero ya es cuestión de gustos, ¿sí? A mí me gusta el que está más clarito en el medio. Y con ese voy a trabajar en este momento. Voy a comenzar dejando un poco de hilo que va a servirme para la unión, ¿sí? Entonces me toca con punto revés y voy a hacerlo al revés, así. Tengo este aquí para que no se me alce el punto y se haga un huecote bien feo. Ahora vamos a hacer una trenza. Vamos a hacer un cruce aquí. Yo les había dejado un video de cómo hacer trenzas. Entonces, para refrescarles, ustedes se pueden guiar ahí. Voy a ayudarme con este crochet y voy a sacar 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Esos 5 puntos los voy a dejar acá, adelante, ¿sí? Y voy a tejer los 5 que quedan acá. Voy a sostener el hilo aquí para que no se zafe, ¿sí? Y vamos a tejer 5 puntos al derecho. Voy a pasar a la aguja estos 5 puntos que tomé y dejé en espera. Es un poquito trabajoso, pero con práctica ustedes lo van a lograr. Ahora ya está cruzado los 5 puntos en la aguja de acá y tejo al derecho. Ahora voy a tejer los 2 puntos al revés y voy a repetir mi trenza. Con este crochet me voy a ayudar tomando 5 puntos, 4 y 5, y tejo los siguientes 5 puntos que quedan. Paso a la aguja los 5 puntos que me estaban esperando y voy a tejer al derecho, igualito que hice acá. Cuatro y 5. 2 revés. Y vuelvo a cruzar. 1, 2, 3, 4 y 5. Y tejo los 5 de acá.
devuelvo los 5 puntos a la aguja que me está esperando, con mucho cuidado de que no se le suelte un punto, porque ahí sí nos fregamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Tejemos 2 revés y vamos a terminar de cruzar de la misma manera estos espacios que nos quedan. Bien, una vez que terminé de cruzar todos los espacios, doy vuelta a mi tejido y voy a seguir tejiendo de la misma manera que hice acá en el bloquecito de jersey, ¿sí? Aquí me tocaría derecho, 2 derechos. El primero ya no le tejo a partir de aquí hasta terminar el color. Entonces vamos 2 derechos y los 10 revés. Siete, 8, 9 y 10. Luego toca 2 derechos. Luego, obviamente, los 10 puntos al revés. Dos derechos y así termino esta vuelta. Luego en la siguiente obviamente nos toca comenzar con 2 revés y hacer 10 derechos. Y así voy a tejer 6 centímetros de este color para hacer el cruce con el color que viene. Listo, tengo ya 6 centímetros del color beige. Ahora voy a hacer 6 centímetros del color vino. Aquí está. Y voy a hacer lo mismo que hice hace un rato con el color azul. Voy a recortar dejando un poquito de hilo. Ahora voy a tomar asimismo este color, dejando un tanto para poder unir. Y voy a sostener bien mi tejido. Aquí es la primera vuelta con el cambio de color, por lo tanto sí voy a tejer el primer punto que nos toca al revés. Así. Le sostengo al hilo de abajo bien para que no se me alce y quede un hueco bien feo ahí. ¿Sí? Entonces ahora vamos a hacer el cruce. Y como hice en el color anterior, voy a tomar 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5. Dejo adelante esos puntos mientras tejo los 5 puntos de atrás. 1, 2, 3, 4 y 5. Luego voy a devolver los puntos que tomé con mi crochet auxiliar. Una vez hecho el cruce, voy a tejer estos 5 puntos. Nos toca 2 revés, ¿sí? Y voy a hacer el segundo cruce. Uno, 2, 3, 4 y 5 puntos que quedan en la espera. Y tejo los demás. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora voy a devolver
estos 5 puntos a mi aguja. Así. Y voy a tejerlos al derecho. Dos, revés. Y aquí van el siguiente cruce. Dejo adelante en espera y voy a tejer los que siguen al derecho. Devuelvo los 5 puntos a mi aguja y vamos a tejer al derecho. Nos toca 2 revés y vamos a terminar de cruzar los espacios que nos queda. Y he terminado de hacer los demás cruces y miren cómo va quedando. Ahora voy a repetir lo mismo que ya hice en los otros colores, ¿sí? Doy vuelta a mi tejido y aquí obviamente comenzamos con derecho porque está al derecho. Entonces de aquí hasta que termine los 6 centímetros, el primero lo paso sin tejer, ¿sí? Entonces van 2 derechos y 10 revés. Siete, 8, 9 y 10. 2 derechos. Siempre en la vuelta después del cruce van a sentir un poquito apretados los puntos. Es porque obviamente está cruzado. De ahí las siguientes vueltas ya van a sentir normal, ¿sí? Ahí están 10 revés. Nos toca 2 derechos, 10 revés. Nos toca 2 derechos. Y así vamos a terminar la vuelta. Como nos toca, 10 revés y 2 derechos. Luego volteamos el tejido y seguimos haciendo igual que ya hicimos antes. Aquí nos tocaría empezar con 2 revés y 10 derechos. Y así hasta que tengamos con este color también 6 centímetros. He terminado ya con el color vino. Y ahora, como tengo la cantidad necesaria, que son 6 centímetros, vamos a cerrar. Y esto lo hacemos así. Tomamos los 2 primeros puntos y tejemos. Monto, tomo el siguiente punto, lazada y paso. Monto, al siguiente punto, lazada y paso. Monto el hilo, lazada y paso. Así. Hasta que terminemos esta vuelta cerrando todos los puntos.
Una vez que ya he cerrado, ya he rematado, voy a dejar una cantidad suficiente, sí, para cerrar en la parte de aquí. Todo esto. Entonces, vamos a recortar. Y listo. Ahora vamos a unir esta parte de acá. La de acá no. Normalmente el gorro yo lo cierro de este lado y de este lado para que quede aquí el orificio de la cabeza. Pero como le vamos a poner un cuello, vamos a coser solo este lado, ¿sí? Entonces con la ayuda de mi aguja lanera vamos a unir tal como les enseñé en un video anterior de cómo unir prendas, ¿sí? Para que se vea más bonito. Vamos a pasar el hilo a la primera cadenita de aquí. Ahí. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Paso el hilo hacia adelante y voy a tomar este punto aquí, no la cadenita de encima, sí, sino la que está de este lado, sí. Entonces así, ahí, y luego voy a tomar la cadenita del otro lado y paso, teniendo cuidado de que no se nos vaya a enredar el hilo, ¿sí? Tiene que quedar bonito, no vayan a fruncir mucho para que no les quede feo. Ahora vamos. El siguiente. Aquí. Así. Ahí. Y me voy al de al frente. Así. Luego me voy al de acá. Y luego al siguiente. El siguiente. Y vamos por el de al frente. Y paso el hilo. Así. Aquí. Y aquí, frente con frente, y teniendo cuidado que no se nos atranque el hilo ahí ni que se haga nudo. Y miren, yo no lo estoy frunciendo, como queda aquí y cómo nos queda del otro lado, ¿sí? Así vamos a ir uniendo nuestro gorrito. Ahí. Y luego acá. Así. Así. Ahí. Y vamos a seguir uniendo de esta manera, frente con frente, cada puntada, así.
hasta más o menos dejar unos 5 centímetros, ¿sí? Aquí, más o menos ahí, y este no le cerramos porque vamos a hacer un fruncidito en forma circular. Entonces terminemos de unir de la misma forma hasta aquí. Ya está unido y he dejado el espacio que quiero para darle una forma redondeada. Entonces voy a hacer un hilván por aquí, así, paso, paso la aguja, paso mi aguja, así, con puntitos de hilván. Hasta llegar al otro lado, así. Y ahora, sin fruncir esta parte de acá, solo lo de aquí, voy a jalar el hilo para que quede fruncido y no me quede hecho una punta en el otro lado. Mire, ¿sí? Así, porque no quiero que quede así feo. Entonces aquí ya me facilita incluso poner la borla que vamos a poner después. Entonces una vez que he fruncido bien, sin apretarlo de acá, ¿sí? Sin que el hilo se corra y quede apretado. Y todo el borde tiene que quedar hacia donde estoy uniendo, ¿sí? No para afuera. Tiene que quedarnos aquí, ¿sí? Y ahí voy a ir cerrando como lo venía haciendo, ¿sí? Así, de lado a lado. Y si ven que toda la costura me queda hacia el revés, y voy a rematar. No voy a cortar todavía el hilo que me sobra porque me sirve para apretar la borla que voy a poner. Entonces hasta aquí ya tenemos lista la gorrita. Ahora vamos a hacerle el cuello, que va a ir aquí en la base. Bien, ahora voy a hacer la bufanda de nuestro gorrito. Y vamos a montar 100 puntos de la misma forma que montamos en el gorro, ¿sí? Aquí está nuestro primer punto. Aquí voy a hacer yo 100 puntos porque necesito 10 centímetros más, es decir, 5 de este lado y 5 del otro, ¿sí? Aquí están 86 puntos en la gorrita y para la bufanda necesito un poquito más. Entonces voy a montar 100 puntos.
Para este tipo de trabajo siempre debemos montar puntos pares. Entonces vamos a montar saco y monto, lazada, saco y monto a la aguja, lazada, saco y monto a la aguja, lazada, saco y monto a la aguja, y así montamos 100 puntos. Bien, tengo ya 100 puntos y como yo les dije en un principio, esto es muy fácil y es un apoyo para tejedoras que quieren aprender a tejer a 2 agujas. El primer punto, como ya les he dicho siempre, en la primera vuelta sí lo tejemos y vamos a tejer aquí 2 derechos y 2 revés, 2 derechos y 2 revés, 2 derechos y 2 revés. Entonces lo que vamos a tejer es un elástico, ¿sí? Igual que hicimos en el gorro. Vamos a tejer con este color 7 centímetros, ¿sí? Entonces les dejo de tarea. Tengo 7 centímetros de color azul. Ahora, al igual que hicimos en el gorro, voy a cambiar de color y me toca el color beige. Y aquí voy a dejar asimismo un poco de hilo para poder unir con este color, ¿sí? Esto me queda para la borla de mi gorrito. Véngase para acá el color beige. Me encanta cómo está quedando la combinación de estos colores. Busquen ustedes también colores lindos para que su trabajo quede muy bonito, para que se sientan a gusto. Voy a dejar un poquito de lana aquí para que no se suelte al momento de tejer, ¿sí? Luego ya nos acomodamos con todo este montón de hilos que tenemos. Como es cambio de color, el primer punto sí lo voy a tejer. Y entonces voy a hacer 2 derechos, 2 revés. A partir de la siguiente vuelta, hasta que terminemos los 7 centímetros de este color, vamos a tejer el primer punto. Solo este porque es cambio de color, como les repito, ¿sí? Y vamos a seguir haciendo lo mismo. Es por eso que yo les dije que este gorro es bien facilito y que incluso sirve para las personas que quieren aprender a tejer a 2 agujas. Entonces vamos así. 2 derechos y 2 revés. 2 derechos, 2 revés. 2 derechos y 2 revés hasta que terminemos la vuelta y completemos 7 centímetros igual que acá. Luego vamos a hacer igualito, ¿sí? Con el color vino, ¿sí? Cambiamos el color de la misma manera y tejemos 7 centímetros. Ya he terminado con los 3 colores, ¿sí? Están 7 centímetros de cada color y ahora lo que voy a hacer es, igual que en el gorro, cerrar los puntos. Así. Lazada, saco, monto el punto y tomo el siguiente. Lazada, saco, monto el punto y sigo con el que viene. Así. Así. Procuren no apretarle mucho para que quede más bonito. Ni tampoco muy flojo.
así hasta que terminemos de cerrar todos los puntos. Bien, amigas, una vez que ya está listo el cuellito, ¿sí? Vamos a doblar y vamos a unir haciendo coincidir cada color de la forma que unimos aquí en nuestro gorro, ¿sí? Ya está mi cuellito unido. Voy a dejar aquí más o menos unos 8 centímetros, que es la parte que va a ir en la boca, ¿sí? Y para unir voy a hacer que coincida la unión en el gorro y la unión de la bufanda, obviamente, ¿sí? Así. Y me voy a ayudar para que sea más fácil de unos alfileres, sí, para que quede bien unido. Aquí. Así. Entonces ahí me voy a dar cuenta cómo vamos a unir, porque tiene que cuadrar bien para que quede bonito. Entonces aquí también vamos a poner los alfileres. Y listo. Ahí está. Y voy a poner también alfileres de este lado, ¿sí? Como les digo, tiene que quedarme este espacio. Y vamos a unir aquí en el borde de la misma manera que ya unimos el gorro y el cuellito. Miren, amigas, qué bonito que quedó. Ya está mi gorrito tipo pasamontañas, ¿sí? Y ahora vamos a hacerle una borla para que quede más bonito todavía. Yo tengo este cartoncito que es de una pulsera que mi hijo compró. Entonces me voy a ayudar con eso para hacer. Esta bola va a ser bien gordita, ¿sí? Así que ustedes tienen que procurar que esté completamente lleno el cartoncito. De hecho, les voy a dejar en mi blog, ¿sí?, el molde del cartoncito para que ustedes lo descarguen y lo hagan también en casa. O sea, es una idea para facilitarles el hacer las borlas, ¿sí? Entonces, rellenemos todo para luego hacer. Ya tengo puesta toda la lana en el cartoncito, ¿sí? Y ahora con mucho cuidado voy a pasar un poco de lana y voy a amarrar en el medio. Así. Pero tengo que amarrarle súper bien, bien. Súper bien. Voy a pasar el hilo así, como que estoy abrazando a este poco de lana. Así, bien duro, bien amarradito. Ahí.
Ahora del otro lado voy a hacer lo mismo. Ya no tengo más hilo y no importa, voy a amarrarle con este porque igual se va a perder, entonces no hay problema que no sea del mismo color. Ahorita con cuidado voy a sacar el cartoncito y me voy hacia la mitad aquí. Y voy a amarrar aquí, ¿sí? Aquí en la mitad. Me quedó un lazo bien gordito. Y ya van a ver cómo queda puesto en el gorro. Listo. Ahora vamos a poner en el gorro y luego le vamos a dar forma. Bien, ya he colocado mi borla poniendo un hilo a un lado y al otro. Le amarré y aquí tengo el hilo que dejé en espera. Para que no esté así colgante y se vea feo, voy a hacer un par de puntaditas pasando por aquí. Incluso ahí no se van a salir ni siquiera los hilos, ¿sí? A fin de que quede bien fijo y bien bonito, ¿sí? No importa que no es del mismo color, porque como ya se me acabó el hilo, ahorita eso no es problema, ¿sí? Porque se pierde el rato que ya le dé forma, al rato que le peine a la bolita. ¿Sí? Tiene que estar bien fijo para que no se mueva la bolita y se vea colgante y quede feo. ¿Sí? La apretamos bien y así mismo repetimos otra vez hasta que ustedes vean que esté fijo. No es necesario tampoco demasiado, pero sí traten de que quede bien fijo. Una vez que ya he fijado bien la borla, ¿sí? Ya no está movible. Entonces aquí le amarré bien los hilos que he usado y voy a recortar dejando un poquitito. Ahora vamos a igualar simplemente la bolita con tijera grande, ¿sí? Porque es más cómodo. Vamos a ir cortando estos lacitos para luego peinarle a la borla. Así. Entonces todos estos lacitos van recortando y luego le peinamos a la bolita. Bien, amigas, ya está mi gorrito. Ahí está la borla. Miren cómo quedó el espacio para tapar la nariz y la boca. Sí, es un gorrito muy ideal para el frío. No está aquí mi nena como para probarle, porque está ahorita conectada con sus compañeritos y con sus maestros en clases virtuales. Pero bueno, en la foto ustedes ya van a ver cómo queda puesto el gorro. Me encantan los colores cómo quedaron. Ahí está. Obviamente la pueden usar los días de frío. Ahora por el momento no es prudente hacerlo, sino cuidarnos y quedarnos en casa. Ya cuando esto pase van a poder probarse su gorrito. ¿Qué les pareció, amigas? ¿Verdad que sí se ve bonito, se ve calientito y además gracioso por la borlita que le puse? Me gusta para este tipo de trabajos esta lana, lana jazmín, porque es bien calientita, ¿sí?
y al menos en Quito, que hace unos fríos terribles. Entonces es muy práctico para usarlo. Miren, y es súper calientito y además es súper recomendable para los señores que trabajan como guardias de seguridad, ya que como algunos trabajan haciendo turnos y trabajan en la noche, esto les caería de pelos, ¿sí? Hagan ustedes también en su casa, amigas. Entonces les dejo yo la idea. Como les dije, es muy facilito y además es un apoyo para quienes están empezando en el tejido a 2 agujas, para que vean que no es difícil, ¿sí? Ensayen en casa y van a ver que van a sacar un lindo trabajo. Escojan los mejores colores y pues a desestresarnos en casa en esta temporada de cuarentena. Les cuento que estaba un poquito desanimada, estaba así toda bajoneada, como le sucede a toda persona, al menos en estas circunstancias. Pero dije, no, me voy a levantar, voy a ponerme a tejer, porque no puedo estar así toda apachurrada, toda aplastada. Yo tengo que ser un apoyo para mis hijos, para que ellos no me vean desanimada. Entonces ellos me han estado también apoyando. No he podido subir videos muy seguiditos así, martes, jueves, sábado, porque mis hijos están ocupando la compu, porque todos los días se conectan en sus clases, ¿no? Están recibiendo clases por medio de la computadora. Entonces, bueno, he tenido que apoyarles, estar ahí. Hemos aprovechado de hacer algunas cosas que no hemos hecho en algún tiempo. Entonces sí, de todas maneras, no hay mal que por bien no venga. Tomémoslo de esa manera. Y pues cuando uno esté así bajoneada, tiene que acordarse de algo lindo, y en este caso lo lindo es mi tejido, y dije, no, es hora de hacer algo bonito, y aquí estoy con ustedes. Espero que les haya gustado desde luego este trabajo, y les agradezco infinitamente el aprecio que le dieron al video de la mascarilla. Lo tomaron de una forma muy respetuosa y eso me alegra mucho. He visto en otros videos o en otras publicaciones que les insultan a quienes comparten, les dicen de todo, pero mi afán, como les digo, no fue decirles esto les va a curar o esto les va a proteger al 100%. Simplemente fue un aporte de mi parte y para tratar de cuidarnos, aunque sea del frío, aunque no nos proteja de este cochino virus. Pero sí les agradezco bastantísimo por el respeto y el cariño que me han dado. Muchas gracias, y yo me debo a ustedes por ese cariño que me tienen. Gracias por seguirse suscribiendo, activando la campanita para que sean notificadas de mi nuevo video. Y si les gustó pues denle dedito arriba. Yo no les canso más y voy a seguir preparando con mucho ánimo, con mucha fe y con mucho...